Dicen que la tierra nunca olvida a quien la trata con amor, pero en aquella provincia olvidada por el progreso, la tierra parecía cobrar un precio demasiado alto por cada centímetro de esperanza cultivada. El sol no solo iluminaba, castigaba, quemando la piel y secando los sueños de quienes osaban creer que el mañana sería diferente al hoy. Para quien mirase desde fuera, la pequeña finca con la casa de madera desgastada era solo un retrato más de la miseria rural, una estructura que crujía bajo el peso del viento y del tiempo. Sin embargo, allí residía una promesa silenciosa de cambio, una tensión a punto de estallar que cambiaría el destino de dos almas para siempre. La injusticia no estaba en la sequía o en la lluvia, sino que dormía bajo el mismo techo que la bondad, aguardando el momento exacto para intentar destruir lo que había de más sagrado. El aire estaba pesado aquella tarde, no solo por la tormenta eléctrica que se formaba en el horizonte, sino por el presentimiento helado de que la vida de Rosa Martínez estaba a punto de ser desmantelada ante sus propios ojos. Rosa Martínez, con sus 38 años, marcados por líneas de expresión que contaban historias de inviernos rigurosos, era la propia personificación de la resiliencia en aquel escenario árido. Sus manos no eran solo ásperas, eran mapas geográficos de trabajo incesante, encallecidas por el mango de la azada y teñidas permanentemente por la tierra fértil que había heredado de su padre. Caminaba entre las hileras de siembra con una reverencia casi religiosa, tocando las hojas verdes como si fuesen reliquias sagradas, pues sabía que de allí saldría el sustento para el pequeño Miguel, su hijo, cuya inocencia era el único escudo contra la dureza de aquella vida. Donde otros veían solo polvo y cansancio, Rosa veía potencial y vida, manteniendo una sonrisa obstinada en el rostro, una barrera invisible contra la desesperación que intentaba infiltrarse por las rendijas de las ventanas mal selladas. Ella era el alma de aquel lugar, una mujer que sostenía el mundo sobre sus espaldas sin jamás pedir aplausos, movida por una fuerza interior que pocos lograban comprender, pero que todos en la comunidad admiraban silenciosamente. El ambiente alrededor de la casa principal era un testimonio visual de la lucha diaria por la supervivencia, donde cada objeto tenía una función y cada espacio era aprovechado al máximo. El olor que impregnaba el aire era una mezcla compleja de tierra mojada por la llovizna reciente, madera vieja y el aroma dulzón de los granos almacenados, un perfume que para Rosa significaba libertad, pero para otros, prisión. La madera del porche estaba grisácea, desteñida por años de exposición despiadada a los elementos, y el techo remendado contaba la historia de cada tormenta que la familia había soportado. No había lujo, solo la dignidad cruda de lo esencial, una mesa robusta en la cocina, sillas de paja trenzada a mano y una estufa de leña que nunca se enfriaba totalmente. El sonido del viento silbando por las rendijas era la banda sonora constante de aquella existencia solitaria, un recordatorio de que la naturaleza era la verdadera dueña de aquel pedazo de suelo, y ellos solo huéspedes temporales, intentando no ser desalojados por el hambre o por la mala suerte. Sin embargo, la verdadera tormenta que amenazaba a Rosa no venía de las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo, sino de la figura sombría de Javier, su marido, cuya presencia en la casa era como una nube tóxica que sofocaba cualquier alegría. Javier era lo opuesto a todo lo que Rosa representaba. Donde ella veía oportunidad, él veía carga. Donde ella sembraba amor, él cultivaba resentimiento y amargura. Él detestaba la suciedad bajo las uñas, el olor a sudor del trabajo honesto y, sobre todo, la admiración que los vecinos nutrían por su esposa. Para él, la finca no era un legado, sino una cadena que lo ataba lejos de las luces de la ciudad y de los vicios que tanto deseaba. La observaba con una mirada cargada de desprecio, sintiéndose disminuido por la fuerza moral de ella.
transformando su propia frustración y fracaso en un arma afilada apuntada directamente al corazón de Rosa. La tensión entre los dos era palpable, un hilo estirado al límite, listo para romperse y azotar a quien estuviese cerca. Aquel día, en particular, cargaba un peso diferente, pues en el granero, protegido como un tesoro de la corona, reposaba el resultado de meses de sacrificio sobrehumano de Rosa. Eran sacos de arpillera llenos hasta el tope con una cosecha especial de granos dorados, una variedad de alta calidad que ella había cultivado con técnicas aprendidas y perfeccionadas, la única esperanza real de pagar las deudas acumuladas que amenazaban con tomar la tierra de la familia. Aquellos granos no eran solo comida, eran la mensualidad de la escuela de Miguel, eran las botas nuevas que él necesitaba, eran la garantía de que el legado de su padre no sería vendido a precio de ganga a terratenientes codiciosos. Rosa había verificado los nudos de los sacos 3 veces aquella mañana, sintiendo la textura rugosa del yute bajo los dedos, respirando aliviada por saber que, al día siguiente, el comprador vendría y la pesadilla financiera terminaría. Ella no sabía, sin embargo, que el destino, guiado por la mano temblorosa y envidiosa de Javier, tenía otros planes crueles para aquella noche. La noche cayó trayendo consigo el ruido de los truenos, pero fue el estruendo de la puerta principal siendo abierta con violencia lo que hizo que el corazón de Rosa se disparara en el pecho. Javier entró, trayendo consigo el olor agrio del alcohol barato y un aura de furia que parecía llenar toda la habitación minúscula. Sus ojos estaban inyectados, rojos de odio y de un coraje líquido que solo la embriaguez proporciona a los cobardes. Miró a Rosa, que estaba sentada a la mesa remendando una camisa de Miguel, y el silencio que siguió fue más aterrorizante que cualquier grito. Él sabía que ella había rechazado la oferta de venta de las tierras ese día, sabía que ella estaba venciendo la batalla contra la pobreza con su esfuerzo, y eso lo enfurecía más allá de la cuenta. Con una sonrisa torcida y cruel en los labios, no dijo una palabra, solo se dio la vuelta y caminó en dirección al granero, arrastrando los pies con una determinación maligna. Rosa sintió un frío en la espina dorsal, soltó la aguja y corrió tras él, sintiendo las primeras gotas de lluvia mezclarse con las lágrimas de pavor que ya brotaban en sus ojos, presintiendo que el mundo que ella había construido estaba a punto de desmoronarse. El interior del granero estaba inmerso en una penumbra sofocante, rota solo por la luz trémula de una linterna de aceite colgada en una viga alta, que proyectaba sombras danzantes y fantasmales en las paredes de madera bruta. El aire allí dentro era denso, saturado con el olor terroso de los granos secos y la promesa de prosperidad que cargaban, pero esa atmósfera de esperanza fue brutalmente rasgada por la entrada intempestiva de Javier. Él se tambaleaba, pero mantenía el equilibrio precario sostenido por una furia ciega, sosteniendo un cuchillo de hoja ancha que usaba para cortar cuerdas, ahora transformado en instrumento de terror. Rosa entró justo detrás, con el pecho subiendo y bajando en pánico, las manos extendidas en un gesto de súplica muda, intentando alcanzar la humanidad que quedaba en aquel hombre que un día juró amarla. Pero los ojos de Javier no veían a su esposa, veían solo el símbolo de su propia incompetencia, la prueba viva de que él era pequeño ante la grandeza silenciosa del trabajo de ella. Sin pronunciar una sola palabra inicial, Javier avanzó contra la pila de sacos de arpillera que se erguían como monumentos al esfuerzo de Rosa, torres de seguridad para el futuro de Miguel. Con un gruñido gutural, enterró el cuchillo en el primer saco, rasgando el tejido grueso de arriba abajo con una violencia que hizo que el sonido del rasgón resonara como un grito de dolor en el silencio del granero. El grano dorado, limpio y perfecto, comenzó a brotar por la abertura como una cascada de oro líquido,
golpeando el suelo de tierra apisonada con un siseo suave y continuo. Rosa soltó un grito estrangulado, corriendo para intentar tapar el agujero con sus propias manos, pero el flujo era demasiado fuerte y los granos se escurrían por entre sus dedos temblorosos, burlándose de su impotencia ante la destrucción. Javier rió, un sonido seco y sin alegría, y pateó las manos de ella lejos, sintiendo un placer sádico al verla encogida en el suelo. La crueldad de Javier no se limitó a un único acto de vandalismo. Él parecía poseído por una necesidad insaciable de aniquilar todo lo que aquella cosecha representaba. Se movió hacia el siguiente saco y hacia el siguiente, golpeando la arpillera con ferocidad, creando heridas abiertas de donde la riqueza de la familia sangraba hacia el suelo inmundo. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritaba con la voz embargada por el alcohol y el odio, escupiendo las palabras mientras destruía meses de trabajo bajo el sol abrasador. Tú nunca serás nadie, Rosa. Esto aquí no vale nada. Tú no vales nada, berreaba, girando el cuchillo en el aire. A cada corte, una parte del alma de Rosa parecía ser lacerada junto con el yute, y ella observaba, paralizada por el horror, mientras la montaña de granos se deshacía en una pila caótica y sin forma a los pies de su verdugo. El suelo del Vinci-Nosilnom, granero que antes era barrido y mantenido limpio, ahora se transformaba en un pantano de desperdicio, donde el grano noble se mezclaba con el polvo, trozos de paja vieja y el estiércol seco de animales que allí dormían. Javier, no satisfecho con solo liberar el contenido, comenzó a caminar sobre el montón de granos, pisoteando con sus botas sucias de barro y aceite, asegurándose de que nada pudiese ser recuperado en su estado original. Pateaba la cosecha, esparciéndola hacia los rincones más sucios, contaminando el alimento con la inmundicia del suelo y con la toxicidad de su propia frustración. Rosa se arrastraba tras él, intentando juntar puñados de granos limpios, pero era una tarea imposible. La destrucción era sistémica, planeada para ser irreversible, un castigo calculado para romper su espíritu de una vez por todas. La tormenta afuera finalmente se desató, y el sonido de la lluvia torrencial golpeando el techo de zinc se mezcló con el sonido de la respiración jadeante de Javier y los sollozos convulsivos de Rosa. El agua comenzó a gotear por algunas rendijas del techo descuidado, cayendo sobre los granos esparcidos y transformando la mezcla de tierra y comida en una pasta fangosa e inutilizable. La humedad invadía el ambiente, sellando el destino de aquella cosecha. Lo que no fue pisoteado ahora sería podrido por el agua. Rosa sintió el olor a tierra mojada subir, pero esta vez no era el olor de la vida, sino el olor de la descomposición de sus sueños. Dejó de intentar recoger los granos y simplemente se sentó sobre sus rodillas, con las manos sucias cubriendo su rostro, mientras la realidad del desastre se asentaba sobre sus hombros como un manto de plomo. Javier se detuvo, jadeante, con el sudor escurriendo por la frente y mezclándose con la suciedad en su rostro, el cuchillo colgando flojo en su mano al lado del cuerpo. Miró alrededor, contemplando su obra de devastación con una mirada vacía, la adrenalina de la furia comenzando a dar lugar a una apatía fría e indiferente. No sentía remordimiento, solo el alivio momentáneo de haber nivelado a Rosa a su propia miseria, de haber destruido el pedestal donde él creía que ella se colocaba. Ahora intenta vender esta porquería, murmuró con desprecio, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Enfundó el cuchillo groseramente en el cinturón y dio la espalda a la escena, caminando hacia la salida sin mirar atrás, dejando a su esposa enterrada en los escombros de su propia vida. Rosa permaneció inmóvil por un tiempo que pareció infinito, escuchando los pasos de Javier alejarse en la lluvia hasta ser tragados por el ruido de la tormenta y los truenos. Estaba sola en el granero, rodeada por la ruina financiera de su familia, sintiendo el frío de la noche penetrar en sus huesos y congelar su corazón. La soledad en ese momento era absoluta, una entidad física que la abrazaba y susurraba que todo estaba perdido, que la lucha había sido en vano.
Miró sus manos, cubiertas por la mezcla de grano y barro, y pensó en Miguel, que dormía en la casa principal, ajeno al hecho de que su futuro había sido asesinado aquella noche. El dolor era tan agudo que ella no conseguía ni siquiera llorar más. Era un agujero vacío en el pecho donde antes habitaba la esperanza. La luz de la linterna comenzó a fallar, la llama titilando a medida que el aceite se agotaba, amenazando con dejarla en la oscuridad total junto con su desgracia. Las sombras parecían crecer, transformando el granero en una boca monstruosa que la tragaba, y cada rincón oscuro parecía esconder el juicio silencioso de sus antepasados, que habían trabajado aquella tierra antes que ella. Rosa sintió una vergüenza profunda, no por sus actos, sino por haber permitido que alguien tuviese tanto poder sobre su vida, por haber creído que podría cambiar la naturaleza destructiva de Javier con paciencia y amor. La humillación de estar allí, en el suelo, en medio de la suciedad, era más dolorosa que cualquier golpe físico que él pudiera haberle asestado. Las horas pasaron arrastradas, y la tormenta afuera se calmó, dejando solo el sonido rítmico de las goteras y el viento aullando en las rendijas de las paredes. Rosa intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. El cuerpo pesado por el agotamiento emocional que drenaba cada gota de su energía vital. Se acostó allí mismo, sobre los granos desperdiciados, sintiendo la textura irregular contra su piel, como si estuviese acostada sobre un lecho de clavos. El olor del alcohol que emanaba de Javier aún parecía flotar en el aire, mezclado con el olor acre de la humedad y del moho que comenzaba a formarse. Cerró los ojos, deseando que, al abrirlos, todo no pasara de una pesadilla cruel. Pero la dureza del suelo y el frío húmedo eran recordatorios constantes de que la realidad era implacable. Cuando la madrugada comenzó a aclarar el cielo, trayendo una luz grisácea y triste a través de las rendijas de las tablas, la extensión del daño se hizo visible en toda su totalidad grotesca. Lo que antes era una pila dorada y vibrante, ahora era una masa indistinta y sucia, esparcida de pared a pared, irreparable para la venta directa en el mercado de granos. Javier no estaba en ningún lugar. Había partido durante la noche, llevándose consigo los pocos ahorros que quedaban en una lata en la cocina, abandonándola con las deudas, la finca quebrada y un hijo que criar. La oposición no era más solo él. Ahora, la oposición era el mundo entero. El banco que cobraría la deuda, el hambre que llamaría a la puerta y la sociedad que la juzgaría como una mujer abandonada y fallida. Rosa se levantó finalmente, con las rodillas doliendo y la ropa manchada, caminando como un espectro hasta la puerta del granero para mirar el horizonte. El paisaje rural que antes le traía paz ahora parecía hostil e indiferente a su sufrimiento. Los árboles se mecían al viento como si se encogieran de hombros ante su tragedia. Sintió el peso aplastante de la responsabilidad. No había red de seguridad, no había nadie para rescatarla. La miseria no era más una amenaza lejana, era una huésped sentada a su mesa, lista para devorar lo poco que quedaba. La ausencia de Javier dejaba un vacío silencioso, pero también una herida expuesta de traición que ardía más que el sol del mediodía. Caminó hasta la casa donde Miguel aún dormía, y la visión del rostro sereno del hijo fue el golpe final que la hizo derrumbarse nuevamente, ahora en un llanto silencioso y convulsivo en la cocina fría. ¿Cómo le explicaría a él? ¿Cómo le diría que el padre se había ido y se había llevado su sustento? La vergüenza de no poder proveer, de haber fallado en proteger el fruto del trabajo, era un ácido corroyendo su estómago. Se sintió pequeña, insignificante, una mujer olvidada por Dios en un pedazo de tierra maldito. La casa parecía más grande y más vacía sin la presencia opresora de Javier, pero ese vacío era llenado por el miedo paralizante del futuro inmediato. Durante los días siguientes, la noticia del abandono
y de la destrucción de la cosecha se esparció por la comunidad como fuego en paja seca, trayendo miradas de lástima que herían el orgullo de Rosa más que el desprecio. Los acreedores comenzaron a aparecer, hombres de traje gris y rostros impasibles que miraban la finca no como un hogar, sino como un activo a ser liquidado. Caminaban por la propiedad, anotando cosas en portapapeles, ignorando la presencia de Rosa como si ella fuera solo un objeto más sin valor en el inventario. La presión social y financiera apretaba su cuello y la tentación de simplemente desistir, de entregar la tierra e irse para vivir de favor, rondaba su mente exhausta como un buitre esperando la muerte. El dolor físico del trabajo perdido se sumaba al dolor emocional de la soledad. Cada músculo de su cuerpo dolía al recordar las horas que había pasado cultivando aquellos granos, ahora transformados en basura. Pasaba los días vagando por el granero, mirando el desorden, incapaz de comenzar a limpiar, paralizada por el trauma de aquella noche. La vulnerabilidad de Rosa era total. Estaba expuesta, sin defensa, sin recursos y sin marido, en una sociedad patriarcal que veía a una mujer sola en la tierra como un blanco fácil o un fracaso inevitable. El prejuicio susurrado en las tiendas y en los mercados locales llegaba a sus oídos. Pobre Rosa, nunca tuvo oportunidad. El marido la dejó en la ruina, frases que eran clavos en su ataúd social. Sin embargo, en el fondo de ese pozo de desesperación, había una brasa que se negaba a apagarse, alimentada por el amor incondicional por su hijo. Miguel, percibiendo la tristeza de la madre, intentaba ayudar con tareas pequeñas, y fue en uno de esos momentos, al verlo intentar barrer el porche con una escoba más grande que él, que Rosa sintió algo moverse dentro de sí. El dolor aún estaba allí, inmenso y avasallador, pero la imagen de la inocencia de Miguel, intentando arreglar el mundo a su alrededor, fue el recordatorio de que ella no tenía el derecho de rendirse. Estaba en el fondo del pozo, sí, pero el fondo del pozo era el único lugar donde se podía encontrar la base sólida necesaria para tomar impulso y tal vez, solo tal vez, comenzar a subir nuevamente. La primera acción concreta de Rosa no fue un grito de guerra, sino un acto silencioso y doloroso de limpieza. Con una pala vieja y escobas de paja, entró en el granero, encarando el caos dejado por Javier no más como una tragedia, sino como un problema a resolver. Comenzó a separar lo que era basura absoluta de lo que aún podía ser salvado, sus brazos doliendo por el esfuerzo repetitivo, el sudor escurriendo y mezclándose con las lágrimas que ella ya no se permitía derramar. Cribaba la suciedad, separando los granos que, aunque sucios o rotos, aún mantenían su núcleo nutritivo intacto. Era un trabajo minucioso, casi quirúrgico, que exigía una paciencia infinita y una humildad que hería su orgullo. Pero ella continuaba, movida por la necesidad visceral de poner comida en la mesa. Mientras limpiaba, una memoria antigua emergió de su infancia, traída por el olor de la tierra y de los granos. Su abuela, sentada en el porche, moliendo semillas y mezclándolas con hierbas locales para hacer harinas fortificadas. Rosa percibió que no podía vender el grano in natura. El mercado exigía perfección visual, pero el valor nutricional aún estaba allí, escondido bajo la cáscara dañada. Decidió entonces que si no podía vender la materia prima, vendería el resultado final. Improvisó un molino manual antiguo que estaba oxidado en el fondo del galpón, limpiándolo con aceite y arena hasta que los engranajes volvieron a girar, rechinando en protesta, pero funcionando. El sonido del molino triturando los granos recuperados se convirtió en la nueva música de la finca, un ritmo constante de resistencia. Rosa pasaba las noches despierta, iluminada solo por velas para ahorrar queroseno, probando recetas y
Proporciones en su cocina simple. Tostaba ligeramente los granos para matar cualquier impureza y realzar el sabor almendrado, llenando la casa con un aroma reconfortante que espantaba el olor a moho y tristeza. Añadía hierbas secas que recolectaba en el campo, romero salvaje, hojas de amaranto, creando mezclas ricas en vitaminas y sabor. Sus manos, antes encallecidas por la azada, ahora quedaban blancas de harina y marcadas por el calor del horno de leña. No estaba solo procesando alimentos, estaba procesando su propio dolor, transformando la materia bruta del sufrimiento en algo que pudiera nutrir y sustentar. El esfuerzo físico era brutal. Cargar leña, operar el molino manual por horas, amasar y empaquetar todo sola exigía una fuerza que ella no sabía que tenía. Su espalda gritaba de dolor al final de cada día y sus manos ardían con pequeñas quemaduras y cortes, pero la visión de las primeras bolsas de papel pardo llenas de harina artesanal y mezclas para gachas le daba un nuevo tipo de energía. Miguel, viendo la determinación de la madre, comenzó a ayudar a pegar las etiquetas dibujadas a mano, transformando la sala de estar en una pequeña línea de producción doméstica. La complicidad entre madre e hijo crecía en el silencio del trabajo compartido, fortaleciendo el vínculo que Javier había intentado romper. La primera ida al mercado local fue una prueba de fuego para su coraje recién descubierto. Rosa montó un pequeño puesto con tablas de madera, exponiendo sus productos con un cuidado estético que contrastaba con su propia apariencia cansada. Al principio, las personas pasaban de largo, desconfiadas de aquella harina oscura y de las mezclas desconocidas, acostumbradas a los productos industrializados y blancos. El prejuicio contra la mujer abandonada aún flotaba, y algunos susurraban y señalaban, pero Rosa mantenía la cabeza erguida, ofreciendo pruebas de sus productos con una sonrisa firme, negándose a bajar los ojos ante el juicio ajeno. El giro en la percepción comenzó por el paladar, el sentido más honesto de todos. Una señora anciana aceptó probar un trozo de pan hecho con la harina de Rosa, y al sentir el sabor rico y nostálgico, sus ojos brillaron. El olor del pan fresco, horneado allí mismo en un pequeño horno portátil que Rosa había llevado, comenzó a atraer la atención, compitiendo con el ruido y la confusión de la feria. El aroma era irresistible, terroso y dulce, evocando memorias de tiempos más simples y saludables. 1 a 1. Los curiosos se acercaban, probaban y, sorprendidos por la calidad superior, compraban un paquete, luego 2. La rutina de Rosa se convirtió en una maratón de supervivencia e innovación. Se despertaba antes de que saliera el sol para recolectar hierbas. Pasaba el día procesando y las tardes vendiendo. Aprendió a negociar, a explicar los beneficios de sus productos, a valorar su trabajo no como una sobra, sino como una especialidad. La lluvia, que antes era una amenaza de destrucción, ahora era vista como una bendición que hacía crecer las hierbas que daban el toque especial a sus harinas. Comenzó a entender los ciclos de la naturaleza de una forma más profunda, usando cada recurso disponible a su alrededor. Nada se desperdiciaba, todo se transformaba. La fe de Rosa no era abstracta, era una fe práctica, manifestada en cada movimiento de sus brazos al sobar la masa o girar la manivela del molino. Conversaba con la tierra mientras trabajaba, agradeciendo por la oportunidad de recomenzar, pidiendo fuerzas para continuar cuando el cuerpo pedía descanso. La soledad nocturna, antes aterrorizante, se convirtió en un momento de planificación estratégica, donde anotaba costos y ganancias en un cuaderno escolar viejo de Miguel. Descubrió una inteligencia para los negocios que estaba dormida, una astucia heredada de la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Con el tiempo, la demanda comenzó a superar la capacidad de sus brazos cansados. Los vecinos, que antes la
Miraban con pena, ahora comenzaban a mirar con respeto y en algunos casos incluso con una punta de envidia sana. Rosa comenzó a intercambiar sus productos por servicios. Un vecino arregló el techo del granero a cambio de suministros mensuales de harina. Otro ayudó a arar un nuevo pedazo de tierra para plantar más hierbas. La economía solidaria que ella siempre había practicado ahora volvía a ella en forma de apoyo comunitario, reconstruyendo no solo su casa, sino su posición social en la villa. El momento de mayor resistencia vino cuando un comerciante de la ciudad intentó comprar toda su producción por un precio irrisorio, intentando aprovecharse de su supuesta necesidad. Rosa, recordando todas las humillaciones que había sufrido, miró a los ojos del hombre y rechazó firmemente. «Mi producto tiene valor porque tiene mi vida en él», dijo, una frase que resonó en la pequeña plaza del mercado. Aquel rechazo fue un hito. Ella no estaba más desesperada, estaba en control. Prefirió vender menos directamente al consumidor que entregar su dignidad a un intermediario, reafirmando su autonomía. El invierno llegó y pasó, y la casa de Rosa, antes fría y triste, ahora estaba siempre caldeada por el horno y llena de vida. Miguel iba a la escuela con uniformes limpios y la barriga llena, orgulloso de decir que su madre era la dueña de las harinas de Rosa. La fatiga física era constante, pero era un dolor bueno, el dolor del crecimiento y de la construcción, diferente del dolor vacío de la pérdida. Rosa miraba sus manos, ahora aún más marcadas, y no veía fealdad. Veía las herramientas que salvaron a su familia del abismo. Comenzó a experimentar con nuevos envases, usando tejidos rústicos y hojas secas para decorar, creando una identidad visual que hablaba de campo, de pureza y de amor. Sus productos no eran solo comida, eran una experiencia, un pedazo del alma resiliente del campo que las personas de la ciudad comenzaban a desear. La resistencia de Rosa se transformó en una marca silenciosa de calidad, y la mujer que fue dejada atrás en el barro estaba, paso a paso, construyendo una escalera sólida hacia el cielo. El gran giro ocurrió una mañana de primavera, cuando una camioneta negra y lustrosa, desentonando con el polvo del camino rural, se estacionó frente a la pequeña casa de Rosa. Descendió de ella una representante de una cadena de supermercados orgánicos de la capital, que había oído rumores sobre la calidad excepcional y el sabor único de las harinas artesanales de la región. La mujer, vestida con ropa urbana y sosteniendo un maletín de cuero, probó los productos allí mismo, en la cocina simple de Rosa, y la reacción fue inmediata. El silencio de la degustación fue seguido por una sonrisa de descubrimiento genuino. No quería solo comprar algunos paquetes, quería un contrato de suministro exclusivo para lanzar una línea premium en sus tiendas. Aquel momento, ante la mesa de madera vieja donde tantas lágrimas habían caído, fue el catalizador que cambió la escala de la vida de Rosa. Firmar aquel contrato con las manos aún sucias de harina fue el acto de coraje definitivo, el salto de fe que ella necesitaba. El adelanto financiero le permitió hacer lo impensable, comprar maquinaria industrial pequeña y reformar el granero, el mismo lugar de la destrucción, transformándolo en una unidad de procesamiento limpia y eficiente. Donde antes había granos pisoteados y barro, ahora brillaban superficies de acero inoxidable y el sonido rítmico de mezcladoras eléctricas, una sinfonía de progreso que ahogaba las memorias del pasado. La noticia de la asociación corrió por la provincia y Rosa, de pobrecita, pasó a ser vista como una visionaria local. Necesitaba manos para ayudar en la producción creciente, y su primera actitud fue contratar a las mujeres del vecindario, muchas de las cuales vivían situaciones de vulnerabilidad semejantes a la que ella había vivido. El granero se convirtió en un centro de empoderamiento femenino, donde el ruido de las máquinas se mezclaba con las risas y conversaciones de mujeres que, juntas, redescubrían su fuerza. Rosa lideraba no con órdenes gritadas, sino con el ejemplo, enseñando cada etapa del proceso,
creando una comunidad de trabajo que era leal y apasionada por lo que hacía. Visualmente, la finca comenzó a transformarse rápidamente. La casa de madera desgastada recibió pintura nueva, el techo fue cambiado y un jardín de flores fue plantado en la entrada, simbolizando el renacimiento. Camiones comenzaron a llegar regularmente para cargar las cajas con el logotipo Alimentos Martínez, ahora profesionalizado, pero que mantenía el dibujo de una espiga de trigo estilizada, recordando el origen de todo. El polvo del camino ahora era levantado por el progreso y no más solo por el viento del abandono. Rosa compró una pequeña oficina contenedor para gestionar los pedidos, aprendiendo a usar una computadora con la misma determinación con que había aprendido a usar la azada. La intensidad del trabajo aumentó, pero la naturaleza del cansancio cambió. Ahora era el agotamiento de la victoria. Rosa veía sus creaciones siendo cargadas y sabía que llegarían a mesas que ella nunca vería, alimentando familias en lugares distantes. El reconocimiento vino en forma de premios regionales de emprendimiento sostenible, donde subió al escenario, tímida pero firme, para recibir trofeos que colocaba en la estantería junto a las fotos de Miguel. La validación externa era dulce, pero la mayor recompensa era ver al hijo crecer sin el miedo a la escasez, estudiando en una buena escuela y mirando a la madre con admiración absoluta. El giro emocional interno de Rosa fue tan marcante como el financiero. Dejó de esperar que Javier volviera o que el destino le pidiera disculpas. Percibió que la tragedia había sido el fuego que forjó su acero. El rencor, que antes ocupaba tanto espacio en su pecho, fue siendo desalojado para dar lugar a planes de expansión y nuevas recetas. Se convirtió en una mujer de negocios respetada, negociando con proveedores de envases y transportistas con una firmeza que sorprendía a los hombres acostumbrados a dominar aquel mundo. El clímax de esta fase de crecimiento fue la inauguración de la nueva ala de producción, un evento que reunió a toda la comunidad y autoridades locales. Rosa cortó la cinta roja con una tijera dorada y el aplauso que siguió fue ensordecedor, un sonido que lavó su alma de cualquier resquicio de humillación pasada. Miró al cielo limpio y azul y sintió una paz profunda, la certeza de que la tormenta había pasado definitivamente. No era más solo una superviviente, era una creadora, una fuerza de la naturaleza que había doblado el destino a su voluntad. La marca Alimentos Martínez se convirtió en sinónimo de calidad y ética, y Rosa se aseguró de estampar en el envase la historia de superación, de forma resumida, lo que generó una conexión emocional poderosa con los consumidores. Las personas no compraban solo harina, compraban la historia de Rosa, compraban la idea de que es posible salir adelante. El éxito comercial fue impulsado por esa autenticidad, probando que la verdad y el alma puestas en el producto eran el mayor diferencial de marketing que ella podría tener. Al final de este periodo de ascenso vertiginoso, Rosa estaba en su oficina, mirando por la ventana panorámica que ahora daba a los campos vastos y productivos. El sol se ponía, bañando todo en oro, no el oro de los granos perdidos, sino el oro de un imperio construido con dignidad. Respiró hondo, sintiendo el olor a café fresco y a éxito, lista para lo que el futuro reservase, sabiendo que, independientemente de lo que viniera, tenía raíces demasiado profundas para ser derribada nuevamente. Pasaron los años, y el paisaje alrededor de la antigua finca de Rosa había cambiado de forma irreconocible, transformándose en el corazón palpitante de un complejo agroindustrial modelo. Alimentos Martínez no era más solo una promesa o una pequeña fábrica de patio trasero. Era una gigante regional que exportaba granos procesados y productos orgánicos a diversos países. Los campos, antes marcados por la incertidumbre de la subsistencia, ahora eran vastas extensiones de siembra de precisión, monitoreados por tecnología de punta, pero aún cuidados con el respeto sagrado que Rosa siempre
dedicó a la tierra. Silos plateados brillaban bajo el sol como catedrales modernas del trabajo, almacenando toneladas de granos que garantizaban la seguridad alimentaria de miles de personas. Rosa Martínez, ahora con 50 y tantos años, caminaba por los pasillos de la fábrica con la autoridad natural de una matriarca y la visión estratégica de una CEO. Vestía ropa de lino elegante y bien cortada que denotaba su nueva posición social, pero en los pies insistía en usar botas de cuero robustas, un recordatorio constante de que sus pies aún estaban plantados en el suelo. Conocía a cada uno de los cientos de empleados por su nombre, deteniéndose para preguntar sobre sus familias, manteniendo la cultura de humanidad que había sido la semilla de su negocio. Su sala, en la cima del edificio administrativo, tenía una pared de vidrio que le permitía vigilar su dominio, no con arrogancia, sino con una gratitud vigilante. La vida de Rosa era la prueba concreta de la victoria sobre la adversidad. Miguel, ahora un joven adulto graduado en agronomía en una de las mejores universidades del país, trabajaba al lado de su madre, trayendo innovación y modernidad a la empresa. Ver al hijo comandando reuniones con desenvoltura y ética era el mayor trofeo de Rosa. La confirmación de que todo el sacrificio, cada noche sin dormir y cada lágrima tragada, había valido la pena. Habían roto el ciclo de la pobreza y de la ignorancia. El apellido Martínez, que Javier había intentado arrastrar al barro, ahora era pronunciado con respeto en ferias internacionales y en mesas de negociación. La prosperidad de Rosa desbordó los límites de su propiedad y transformó la región. Financió la construcción de una escuela técnica agrícola para los jóvenes de la comunidad y una guardería para los hijos de sus empleados, garantizando que otras madres no tuvieran que pasar por las mismas dificultades que ella había enfrentado. La ciudad vecina creció impulsada por los empleos directos e indirectos generados por la fábrica, y Rosa era frecuentemente invitada a conferencias y homenajes donde siempre enfatizaba la importancia de la resiliencia y del trabajo honesto. Su figura inspiraba, era el símbolo vivo de que el final de un camino puede ser en realidad el comienzo de una autopista. A pesar del éxito rotundo, Rosa mantenía rituales simples para no perder la esencia. Cada mañana, antes de entrar en la oficina con aire acondicionado, iba hasta una pequeña huerta preservada en el fondo de la fábrica, donde cultivaba las mismas hierbas que su abuela usaba. Allí, con las manos en la tierra, se reconectaba con su origen, recordando la noche de la tormenta y la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma de nunca más ser vulnerable. La riqueza material no la había corrompido, por el contrario, le había dado los medios para ejercer su generosidad en una escala que ella jamás había imaginado ser posible. El ascenso de Rosa también fue una jornada de curación interior. Con el tiempo, la imagen de Javier y el dolor que él había causado fueron destiñéndose, convirtiéndose en cicatrices antiguas que no dolían más al tacto. Aprendió a perdonarse a sí misma por haber aceptado menos de lo que merecía en el pasado y usó esa comprensión para ayudar a otras mujeres a salir de relaciones abusivas, creando un fondo de apoyo secreto para víctimas de violencia doméstica. Su justicia no era vengativa, era constructiva. Construyó un mundo donde hombres como Javier no tenían poder, simplemente porque mujeres como ella no dependían más de ellos para nada. La oficina de Rosa era un testamento de su jornada: muebles de madera maciza, alfombras tejidas por artesanos locales y cuadros que retrataban la evolución de la finca. En una cúpula de vidrio sobre su mesa había un pequeño frasco conteniendo los primeros granos procesados que ella había vendido en la feria, un amuleto que le impedía deslumbrarse con los números fríos de las planillas financieras. Inversores de traje y corbata entraban allí con respeto reverente, sabiendo que estaban tratando con una mujer que había transformado desastre en imperio, una alquimista de la realidad. La rutina de la empresa era intensa, con camiones saliendo a cada hora,
pero había una armonía en el caos productivo. Rosa implementó políticas de comercio justo, pagando por encima del promedio de mercado a los pequeños productores asociados, creando una red de prosperidad compartida. Probó que era posible lucrar sin explotar, crecer sin destruir, liderar sin oprimir. Alimentos Martínez era más que una empresa, era un ecosistema de dignidad que había florecido en el desierto de la desesperanza. Cierta tarde, mientras revisaba informes de exportación, Rosa se detuvo para observar la puesta del sol reflejándose en los silos. La luz dorada le hizo recordar el color de los granos en aquella noche fatídica, pero ahora el color no traía angustia. Sintió una plenitud serena, una sensación de deber cumplido que calentaba su alma. Había vencido la miseria, vencido el prejuicio, vencido el abandono. Era la reina de su propio destino, sentada en un trono que ella misma había esculpido con sudor y lágrimas. Sin embargo, el destino aún guardaba un último capítulo para cerrar el ciclo moral de esta historia. El ascenso de Rosa era público y notorio, pero el pasado, en la figura de quien intentó destruirla, estaba a punto de llamar a su puerta, no como una amenaza, sino como un fantasma roto, buscando refugio en la sombra de la gigante que él había despreciado. La vida estaba a punto de demostrar, de la forma más irónica y justa posible, que la rueda de la fortuna gira implacable para aquellos que siembran vientos. La seguridad del complejo llamó a la recepción, informando sobre un tumulto en el portón de cargas. Un hombre viejo, en situación de calle, insistía en hablar con doña Rosa, alegando conocerla de otros tiempos. Rosa, intrigada y con un presentimiento extraño pulsando en el pecho, ordenó que lo dejaran entrar y lo condujeran hasta su oficina. Se levantó, alisó la falda de lino y caminó hasta la ventana, aguardando el momento que ella sabía sería la prueba final de su evolución espiritual y humana. La puerta se abrió lentamente y la figura que entró arrastrando los pies era la antítesis de todo lo que aquel ambiente representaba. El ascenso de Rosa estaba a punto de encontrar la caída absoluta de Javier, y el silencio que precedió el encuentro fue cargado con la electricidad de décadas de historias no dichas. El escenario estaba montado para la justicia emocional, donde el tribunal no usaría martillos, sino memorias y la verdad desnuda y cruda de la vida. El hombre que entró en la vasta y refrigerada oficina era una sombra humana, encorvado por el peso de años de vicios y derrotas. Su ropa eran trapos sucios de grasa y polvo, y su rostro, marcado por arrugas profundas y una barba desgreñada, apenas recordaba al joven arrogante que un día había salido de aquel mismo lugar, golpeando la puerta. Era Javier. Entró con la cabeza baja, sosteniendo una gorra mugrienta en las manos, temblorosas, con los ojos fijos en la alfombra cara, intimidado por la imponencia del ambiente y por la figura de la mujer poderosa que estaba de pie contra la luz de la ventana. No la reconoció inmediatamente. Para él, Rosa aún era la mujer campesina que había dejado en el suelo del granero, no aquella ejecutiva imponente que emanaba autoridad. Cuando Rosa se dio la vuelta y la luz iluminó su rostro, el reconocimiento golpeó a Javier como un puñetazo físico en el estómago. Sus ojos se abrieron como platos, la boca se abrió en un oh mudo de shock y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el suelo de la oficina, no por teatralidad, sino porque la realidad de lo que veía era insoportable para su mente deteriorada. Estaba ante la grandiosidad del imperio que ella había construido exactamente con los restos que él había despreciado. La ironía del destino era cruel y quirúrgica. Había venido a pedir una limosna o un empleo manual en la empresa que debería haber sido su herencia, pero que él había cambiado por ilusiones baratas. La vergüenza que lo inundó fue tan tóxica que apenas lograba respirar. Rosa permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma impenetrable, aunque por dentro un torbellino de memorias pasaba por su mente. Vio al hombre que la había humillado, que había intentado matarla de hambre, ahora reducido a un mendigo en su propio castillo. Javier, con la voz ronca y embargada por el llanto, balbuceó pedidos de perdón inconexos, esperando, tal vez, que ella,
gritara, que lo expulsara, que llamara a los guardias de seguridad para golpearlo. Esperaba el castigo que sabía merecer, la venganza que él mismo habría ejecutado si los papeles estuviesen invertidos. Estaba equivocado, Rosa. Lo perdí todo. Soy una basura, sollozaba, con la cabeza apoyada en el suelo, postrado ante la mujer que él había dicho que nunca sería nadie. Pero Rosa no gritó. Caminó lentamente hasta él, el sonido de sus botas resonando en el silencio tenso de la sala. No sintió placer al verlo así. Sintió solo una pena profunda y distante, como si mirara a un animal herido en la carretera. La vida ya se había encargado de castigar a Javier con una severidad que ninguna acción humana podría igualar. Vivía en el infierno de su propio arrepentimiento y fracaso. Castigarlo ahora sería redundante e indigno de la mujer en la que se había convertido. Su venganza no sería el odio, pues el odio lo ataría a ella nuevamente. Su venganza sería la indiferencia benevolente, la prueba final de su total liberación. Tocó un botón en el interfono y pidió que su secretaria trajera un plato de comida caliente del comedor de la dirección. Cuando el plato llegó, un risotto hecho con los granos especiales de Alimentos Martínez, ella misma lo tomó y lo colocó en la mesa baja de centro, señalando para que Javier se sentara en el sofá de cuero. Él miró la comida como si fuera oro, devorándola con el hambre de quien no comía decentemente hacía días. Cada bocado era un recordatorio del sabor del éxito de ella y de la amargura de la derrota de él. Rosa observó en silencio, ofreciéndole la dignidad básica que él le había negado, cerrando el ciclo de violencia con un acto de misericordia. Cuando terminó, saciado y aún más avergonzado por la bondad recibida, Rosa le entregó un sobre con dinero suficiente para que pudiera recomenzar en otro lugar, lejos de allí. «¿No tienes deudas conmigo, Javier?», dijo, con su voz firme y serena, sin rencor. «La vida ya cobró lo que tenía que cobrar. Sigue tu camino e intenta ser mejor de lo que fuiste». No ofreció empleo, no ofreció regreso, no ofreció amistad, ofreció solo la caridad que se da a un extraño, reafirmando que él no tenía más ningún poder emocional sobre ella. Él era pasado, y el pasado no tenía lugar en el futuro brillante de Alimentos Martínez. Javier salió de la oficina llorando, no de alivio, sino de un dolor existencial profundo, cargando el peso de saber exactamente lo que había tirado a la basura. Rosa volvió a la ventana, observándolo cruzar el patio y desaparecer por el portón, disminuyendo hasta desaparecer en el camino polvoriento. Sintió una ligereza extraordinaria, como si la última cadena se hubiera roto. Miró sus campos dorados, meciéndose al viento del atardecer, y sonrió, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en el dinero o en el poder, sino en la integridad intacta de su alma. La dignidad, ella probó, es la única semilla que, una vez plantada en suelo fértil de coraje, nadie, absolutamente nadie, puede destruir.